18 minutos, damos la bienvenida a Fernando Vega, él fue asambleísta constituyente. Fernando, bienvenido. Quisiéramos conocer su comentario sobre lo más importante que ha sucedido en esta semana. Está de por medio una campaña electoral en marcha con muchos temas discutibles que se están dando dentro de la misma, cuando estamos a solamente ya 3 semanas de que los ecuatorianos tengamos que irse domingo 9 de febrero a votar nuevamente en las urnas. Y este otro hecho significativo en la ciudad. El municipio de Cuenca tuvo un acto político muy importante al sustentar informes técnicos que se han venido dando en forma sucesiva desde la época del técnico Galo Ordóñez en la empresa municipal Etapa EP. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Gustavo. Eh, en efecto, bueno, creo que ambos acontecimientos tienen un fondo en común y es precisamente el caos de la seguridad jurídica que existe en el Ecuador, que reina desde hace tiempo y que se va agravando, evidentemente, y se va volviendo ya caótico, incomprensible en estos últimos años y conforme avanza el tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de la campaña electoral está asignada evidentemente por el caos jurídico en el cual tiene lugar la campaña, ¿no? Donde todos incumplen las normas jurídicas, interpretan a su antojo las normas jurídicas, etcétera. Y entonces ahí tenemos involucrados al presidente con la vicepresidenta, a la inoperancia de la función electoral, los líos y los pleitos internos, la pugna de poderes en las otras funciones del Estado, ¿no es cierto? Justicia, participación ciudadana. Es decir, este es, uf, para no ser racista, es una merienda folclórica, plurinacional, plurirracial y plurideológica, ¿no? Es una cosa increíble en la que estamos. En ese contexto está también la violencia, con todas sus manifestaciones y agudizaciones, que muestra la existencia de un Estado paralelo, ¿no? Ante el colapso de la complejidad y de las redes oficiales, estructurales del Estado, pues hay otro Estado paralelo que impone igualmente sus reglas de violencia y de eliminación, quien no se encuadra dentro de sus intereses, ¿no? Y por supuesto el tema de la imposición, bueno, el Estado paralelo funciona en el tema minero, ¿no? Hay amplios territorios del Ecuador donde no existe el Estado y por lo tanto la minería criminal, ya ni siquiera ilegal, sino criminal, está gobernando amplios, importantes espacios del territorio nacional. Y cuando no es la minería ilegal, la supuesta minería legal, pues es también el reino de la arbitrariedad y es el reino del fraude y de la imposición proyectos extractivistas al margen de los principios internacionales, de los estándares internacionales, de la propia constitución y las leyes, como es la pretensión de concluir, diríamos, las leguleyadas para imponer la minería con la empresa donde Precious Metals en Quimsacocha, ¿no? Realizando, tratando de simular ciertos actos ordenados por la justicia, porque es curioso, y esto hay que destacarlo, Gustavo, la ciudadanía de Cuenca se ha caracterizado en el Azuay por ir por los caminos legales. A ver, se han hecho con todas las rigurosidades, se han hecho consultas populares, la de Girón, la de Cuenca, se ha recurrido a la justicia, en fin, todos los caminos democráticos se ha intentado y se intenta usar las
las capacidades y las atribuciones constitucionales que tiene el municipio de Cuenca, etcétera. Pero a pesar de ello, el Estado hace tabla rasa de todas las leyes, procedimientos, etcétera, para En salirse esta semana con la... destacábamos, Fernando, de que la minería, los problemas de la minería en la provincia de La Suay y en el cantón Cuenca no son exclusivos los de Quimsacocha, pues hay 46.000 hectáreas que han sido concesionadas a diversas mineras en las goteras de Cuenca, en Sayausí casi 5.000 hectáreas, en Baños 10.000 hectáreas, en parroquias más lejanas como Molleturo 21.000 hectáreas, en Chaucha 9.000 hectáreas. Bueno, estas concesiones vienen ya desde la época de Correa, ¿no? Es decir, cuando se pensó que el oro, no podíamos ser pobres sentados en sacos de oro, así lo dijo el señor Correa. Luego se cerró el catastro y ahora que se pretende abrir el catastro, obviamente ahí están esas concesiones con ese terrible principio jurídico que es absolutamente colonial, conquistador y dominador, de que una vez concedido una concesión a una empresa X, esa es una concesión, algo así, algo sagrado, ¿no? Si existe algo sagrado para el mundo del dominio, perdón, para el mundo del dominio, de las grandes corporaciones transnacionales, parece ser más sagrado que la... No hay nada más sagrado que eso, Estas muy por concesiones debajo. significan, visto desde otro punto de vista, un 15% del territorio total del cantón Cuenca. Así es, así es. Y sin embargo, fíjese usted qué cosa tan curiosa, cómo los hechos van dando la razón a la ciudadanía y a quienes usan el sentido común. Acaba de ocurrir una cosa curiosa en Machala, que el ARCSA clausura Planta de agua. una empresa de servicios de agua por contener arsénico. Una planta de tratamiento de Clausura, agua potable para claro, Puerto Bolívar. así es, clausura aquello y no se dice nada de las fuentes de la contaminación del arsénico, cuando es precisamente lo que estamos desde Cuenca denunciando, que de llevarse a cabo esta minería, pues sería eso, extinguir la posibilidad de desarrollo y de sustentabilidad de toda la población azuaya que vive del Cajas, el agua del Cajas, que además está declarado como reserva natural de la biosfera, los humedales del macizo del Cajas, ¿no? Nadie le ha parado zona ni ha utilizado esa declaración. Y hay que decir ahí que ni el gobierno central ni los gobiernos locales se han preocupado de utilizar ese perfil del Cajas para obtener recursos, para desarrollarlo y protegerlo como corresponde, ¿no? Apostando porque la solución de las arcas del Estado sería la minería, ¿no? Las concesiones mineras y la explotación minera, que es una falacia también. Es decir, estamos ya en la era del gobierno de la falacia, ¿no? En todos los conflictos que hemos mencionado ocurridos en estos últimos meses y más desde la campaña electoral, pues es el uso de la falacia para tergiversar las leyes, los principios, para torcer los argumentos, etcétera, ¿no? Es decir, curiosamente nos dedicamos a debatir sobre las falacias y son los que aceptan la falacia versus los que no aceptan la falacia. Es decir, se ha convertido la política en una especie de debate retórico sobre quién usa mejor la mentira, ¿no? Y eso también va a ser, creo, lo que vamos a ver mañana el domingo, perdón, sí, mañana en el debate presidencial. No va a ser un debate, va a ser a ver, ¿quién ganó el debate? El que mejor performance tuvo sobre el uso de la falacia, ¿no? O sea, me parece a mí increíble cómo estamos viviendo ya en el Ecuador una especie incluso de subcultura de la posverdad, ¿no? Donde ya nada tiene que ver
con la realidad, sino simplemente con el arte de mentir, de repetir mentiras y de imponer voluntades omnímodas desde el poder, desde el pragmatismo del poder, del dinero y de la política, ¿no? Bien. Quería decir, Sí. efectivamente, por fin, el Consejo Cantonal se reunió, lo que tenía que haberlo hecho mucho antes, para respaldar el informe de etapa. ¿Por qué? Porque, según la sentencia del juez, fíjese ahí la falacia, no sirve el informe de etapa porque Cuenca se ha atribuido una competencia que es del ministerio. ¿Qué dice la sentencia? Dice ministerio y Cuenca, las dos partes precisamente en litigio sobre el problema, deben sentarse y consensuar un informe que sea, primero, que cumpla el criterio de pertinencia con la realidad, con la verdad, con los datos. Y segundo, las medidas y las conveniencias o no conveniencias de hacer la minería. Y el ministerio se retira, no cumple, ¿verdad? Y entonces el que no cumple con la sentencia es el que descalifica autoritariamente a quien sí cumplió con la sentencia, ¿no? Entonces, todo eso significa el caos, la arbitrariedad, la falta de rigurosidad, no hay respeto a las leyes, ni a los procesos, ni a las sentencias, ¿no? Y me parece a mí que sí hemos tardado como municipio en salir en defensa de ese informe y de hacerlo valer y de defenderlo y estar mucho más atentos. No podemos permitir, porque si permitimos esto, bueno, entonces arriemos las banderas y declaremos la muerte de toda la provincia, ¿no? Porque el Cajas influye en más del 60% de la provincia, ¿no es cierto? Y luego también hay minería ilegal, y minería ilegal, podemos decir, con la vista gorda del Estado, en el CICIG, en Nabón, en la Ponce Enríquez, ni digamos, ¿no? Entonces, la situación es mucho más grave, la amenaza es mucho más grave de lo que podemos pensar, y los ciudadanos no podemos decir, y ya se hizo la consulta, no, esa consulta hay que defenderla con uñas y dientes, y la demanda y las sentencias de los jueces hay que defenderlas y hay que defenderlas hasta el final, y eso requiere un estado de vigilia permanente y de pronunciamiento permanente de sus autoridades y de la ciudadanía. Nosotros proponíamos, incluso ya desde el Cabildo del Agua se propuso convocar a una gran asamblea, una gran marcha provincial y cantonal, por lo menos, ¿no? Eso todavía no se ha decidido, pero creo que tendremos que hacerlo. Bien, yo quisiera plantearle un tema bastante complejo para cualquier persona. Entendemos que, por supuesto, para usted, que tiene una calidad de líder de opinión, fue sacerdote, fue parte de la Iglesia Católica, entiendo que lo es, porque eso es un tema más de convicciones, pero hay esta necesidad de que líderes de opinión, justamente también los medios de comunicación, abordemos ciertos temas difíciles que generan gran polémica y requieren de alguna labor de orientación. Como antecedente quisiéramos partir del tema de que la ideología de género se inserta en muchas tendencias de pensamiento contemporáneo en los diversos países del mundo, particularmente en el ámbito de ciencias sociales, de la filosofía, de la antropología, de la teología. Esta ideología, resumiéndolo, cuestiona las nociones tradicionales de género y sexo, proponiendo que el género es una construcción social más que una característica biológica. ¿Qué acaba de suceder en esta semana? La Corte Constitucional dictaminó sobre un caso aquí en Ecuador.
Hubo una respuesta bastante fuerte de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que calificó a esta sentencia de la Corte como un macabro atentado, un muy peligroso atropello a la integridad de los menores de edad. Así se refirió a esta sentencia que se la interpuso tras una denuncia de padres de familia de una menor trans a un fallo judicial en la Corte Provincial de Santa Elena, que antes le había negado una acción de protección contra la escuela en la que estudiaba por no hacer un acompañamiento en su proceso de reivindicación de género. Es lo que dijo la Corte, que a su vez ha ordenado al Ministerio de Educación, le ha dado un plazo perentorio de 180 días para que genere protocolos en caso de la niñez trans. Muy importante conocer su pensamiento al respecto. Mire, Gustavo, el tema, yo creo que las ciencias, en el estado actual de las ciencias, todas las ciencias han avanzado enormemente: la antropología, la sociología, la filosofía, la biología, la teología también, ¿no? La ética, el tema de los derechos, en fin. Creo que hoy el mundo tiene más información que nunca. Sin embargo, a pesar de ello, no, las ciencias siguen siendo tratadas de manera aislada, ¿no? Cada una en su espacio, en su esfera, etcétera, ¿no? Y nos falta una mirada integral. En cuanto a lo antropológico del tema y lo biológico del tema, está claro que la sexualidad es uno de los factores más importantes de todas las especies, no solo de la especie humana, porque está vinculada con el proceso de reproducción y de evolución, reproducción y sustentabilidad de una especie, ¿no? En este momento, por ejemplo, el envejecimiento, temas del envejecimiento, la falta de procreación en algunos países, etcétera, está poniendo en jaque a los estados y a la civilización. O sea, no son cuestiones, no son pelos de cochino estos problemas, que tienen que ver con la sexualidad. Si la sexualidad existe, es una realidad y tiene esa función de reproducción, y de una reproducción humana, es decir, no una reproducción puramente instintiva, sino una reproducción en el clima de lo que llamaríamos la mamiferidad humana, en contextos de ternura, de cuidado, de amor, etcétera, etcétera. Y eso se refleja obviamente en la sociedad y se refleja en los roles y en las identidades de la sociedad. Por otro lado, la misma antropología, biología y la sociología muestra que en los seres humanos se da por distintas causas de origen biológico, de origen genético, incluso de educación temprana, de situaciones de violencia, etcétera, se pueden producir estos desfases entre la biología y la autopercepción, y que haya personas que o se comportan, digamos, con identidades y prácticas que no están en la misma línea del estándar biológico, antropológico, etcétera. Y entonces tenemos personas que sufren mucho por esta discrepancia de su identidad psicológica con su realidad biológica, ¿no? Y ahí aparece todo el tema de los fenómenos homosexuales, percepciones discordantes, podemos decir, que generan un problema. Y no es un tema de blanco y negro, tiene matices Tiene matices. Tema Es muy decir, tiene complejo que sigue siendo objeto de muchísimos controversia y debate en diversos sectores de la sociedad. Así es. Entonces, esa es una realidad también. Y
cierto que ahí sí estamos obligados y llamados a cambiar de chip en algunas sociedades, sobre todo en sociedades muy moralistas y represivas. Estos temas han sido ocultados, han sido estigmatizados, y las personas que sufren estos síndromes, porque son síndromes, no les vamos a llamar enfermedad, pero llamémosle un síndrome, como es el síndrome de Down, no es una enfermedad, es un síndrome. Es decir, entonces, la sociedad tiene que ser tolerante, abierta, misericordiosa, acogedora, y considerar a estas personas en igualdad de condiciones y respetar sus derechos, sus decisiones. Es decir, y me parece que ahí, pues, una sociedad humana, delicada, tiene que estar muy atenta para acompañar a estas personas. Lo mismo podríamos decir del aborto, de otras cosas, Claro. de otros Y le fenómenos, ¿no? toca a la Pero Corte Constitucional, a la misma entidad que tiene que dirimir, por ejemplo, sobre la licencia o licencias del presidente de la República. La Iglesia, como así. habíamos señalado, lo ha calificado, esta sentencia de la Corte, o este dictamen más bien, como un macabro atentado y un muy peligroso atropello. La Corte Constitucional emite estas sentencias con el sentido de proteger o intentar proteger identidad de género en menores de edad, reflejando la influencia de la ideología de género en políticas públicas y el sistema Sí. educativo. Yo estoy de acuerdo que en la escuela los profesores, en los niños, tienen que estar atentos a estas manifestaciones para ser muy respetuosos, en primer lugar, del proceso del niño, pero no incidir sobre ese proceso, porque el niño primero es vulnerable, no tiene plena conciencia, no tiene plena libertad, está precisamente en desarrollo, ¿no? Voy a poner el caso. Voy a poner el caso. Vamos a suponer que hay un niño pequeño que tiene un problema de pseudohermafroditismo, ¿no? ¿Verdad? Es una persona cuya sexualidad no se ha determinado genitalmente claramente porque en su evolución, en su gestación, los órganos no llegaron a madurar de manera definida. No, recién en la adolescencia, cuando empiece la adolescencia, se va a manifestar, por ejemplo, su desarrollo hormonal que lo inclina a sentirse o identificarse como varón o como mujer, ¿no es cierto? Y entonces son casos muy. Y hay gente que ha sufrido, fíjese usted que hace años, no muchos, por ejemplo, el médico y los padres decidían, en estos casos de pseudohermafroditismo, decidían el sexo del niño o de la niña el día en que nacía, o le cortaban un clítoris muy grande porque no tenía testículos, lo que sé yo, y resulta que después este niño que no tenía clara su diferenciación sexual primaria, pues resulta que en la adolescencia desarrollaba su verdadera sexualidad genética, es decir, cromosomas XX, ¿no? Entonces, fíjese usted que y hay gente que toda la vida ha arrastrado con. Yo he trabajado mucho, no he sido, nunca he hecho gala de haber trabajado con distintos tipos de personas homosexuales, y cada uno es un drama, es un problema serio para ellos mismos y para la sociedad. Entonces, tenemos que dejar que sea un problema en el cual los heterosexuales nos convertimos en algo así como vemos a la persona que tiene un problema de identidad o de tipo de transexualidad, lo vemos como el bicho raro, y entonces para que no se sienta raro todos tenemos que volvernos raros. Bueno, voy a decir, uso la palabra raro en el sentido estadístico, es decir, hay fenómenos que estadísticamente se vuelven relevantes, ¿no? En la medida en que crece la población. No digo raro en el sentido despectivo, en el sentido estigmatizante, es decir, no cabe duda que un niño Down hace 30 años resultaba un caso raro en la sociedad. Hoy que ha crecido tanto la población, no es un caso raro, es un caso frecuente.
¿no? Entonces yo creo que en la medida en que las frecuencias de los fenómenos de disconformidad sexual, ¿no es cierto?, ¿verdad?, se producen, pues tenemos que generar espacios, debates y Claro. acompañamientos, Temas ¿no es cierto? complejos que tienen que ser Sí. abordados, en este caso, en forma inevitable, ante una denuncia lo ha hecho la Corte Constitucional. Así es. Y la iglesia, obviamente, cuando hay esta tendencia, diríamos, entonces ahora resulta que ya los niños les vamos a obligar a definirse sexualmente a los 5 años. Me parece a mí que ese tipo, una mentalidad que lleve el tema, el debate así, ¿no? Es decir, la libertad, el tema de género, ya es un tema también de los niños, ¿no? Es un tema de los adultos, no de los niños. Ya los niños pueden estar ya sufriendo las consecuencias de aquello, pero no es un tema que los niños lo puedan decidir. Tendrá la sociedad entera que acompañarla y la iglesia, por supuesto. Yo ahí debería haber un sincero y honesto diálogo de sensatez entre la iglesia y el Estado, porque ambas colaboran precisamente en la creación de una sociedad tolerante, de una sociedad abierta, pero también una sociedad que mantenga el respeto a la realidad de la biología, de la fisiología, de la antropología, etcétera, ¿no? Bien. No imponiendo una ideología, porque cuando se dice la ideología de género no es necesariamente una ideología científica, es una ideología que adopta un dato de la realidad y si se la quiere convertir en norma para, para toda la sociedad, pues entonces puede convertirse en una ideología Bien. extremista, Lamentablemente peligrosa. el tiempo se nos ha agotado, pero muy reconocidos con usted, Fernando, por abordar este tema ciertamente complejo, pero que requiere de puntos de vista, de información en este tema que no deja de ser un debate público. Claro, yo creo que un gran debate de altura entre todas las ciencias, yo y la psicología, todas las ciencias han avanzado mucho para nutrir de luces y de criterios para que, para que ante estos problemas que son reales y se plantean, la sociedad pueda encontrar un camino sensato, ¿verdad? Equilibrado, ¿verdad? Viable y profundamente humano. Bien. Muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado. A ustedes. Declaraciones de Fernando Vega, ex asambleísta constituyente. Son las 8 horas con 46 minutos.